¿Podéis poner vuestra cámara? Yeah, guys, let's put the camera on, so we're gonna talk, because it is much better to talk to people who you can see the face, you know. Imagine it's like you're talking to someone and you know they're hiding their face, and I think it's a best, you know, to have a conversation with the people who you see. Bueno, ya que no ponéis la cámara, ponerme en el chat. ¿Quién me está escuchando un 1? Porque tenemos en esta sala ahora 28 personas. A ver si hay 28 1 en el chat. You gonna translate? So guys, if you like, well, we need to see the feedback. So please put one if you can hear very well us, you know, if you can hear Jose Manuel, if you can hear me, if you can see us, put 1. And he say, I want to see the 26 people we have in the room. So 26 ones. Okay. Amazing. What about the rest? So we have what? 1, 2, 3, 4. Otherwise, it's waking up, no? The rest ones, it's waking up. De todos un poquito dormironos, ¿no? Todos un poquito cansados o qué. Trabajo mucho, ¿no? Muchas registraciones. Ahora. I saw Armand is here. Armand, can I allowed to show to the people for 5 minutes one thing that I do with the message in Facebook? Yeah. Bien. Ok, ¿qué voy a enseñaros? Durante todo el tiempo que llevo en esta compañía, ¿de acuerdo? He entendido más el network marketing como algo emocional. ¿Qué quiero enseñar? What I want to show you guys that on the time I'm in company, you know, I didn't actually like do these things, and now I try to do this first time. Ok, entonces, antes era más emocional. Cuando quería hablar con alguien en Facebook, en las redes sociales, pensaba que tenía que hacerme amigo de la persona para lograr un registro y que al final participara. Before I was more emotional, so I was thinking that I need to create like a friendship kind of, you know, with the person who I'm talking, you know, to make him registered in my structure. Y sabéis qué? Que esto me tomaba mucho tiempo y no tenía muy buen resultado, la verdad. And this is take me so long, and really I didn't have a good result on it. Ahora quiero enseñarte, después de haber este coach con Armand, ahora hablo con 20 personas al día en una hora determinada todos los días. And after training with Armand, you know, I started to talk to people, and I send it minimum 20 messages to a day. En este momento digo, no más, no menos. Y estoy teniendo un resultado de un 2% al día. So, I will tell you really true. I have minimum 2% like results, right? ¿Eso que tú quieres decir? ¿2%? 2% of the result. Y ahora quiero enseñaros cómo he creado un texto en 28 pasos, como tú no vas a hablar ni crear una relación con la persona solo escribiendo el mismo texto y esperando su respuesta, y esta persona se va a registrar contigo y tú todavía no vas a conocer a la persona. So, and now I want to show you the text, which is I create, and it's in 28 different steps. Okay. And so you basically, you don't really know the person, but he will register it with you because he will find out everything about what he needs. Ok, voy a compartir mi pantalla. Pero es texto en español, ¿verdad? Ajá. No problem. If the text is in Spanish. Spanish. No worry about the text.
You must to concentrate in what I show you, okay? Then you can use this text or change the text or whatever you want. Entonces, puedes utilizar este texto o no utilizarlo, como tú quieres. Aquí voy muy directo hacia mi objetivo. Y mi objetivo es encontrar profesionales del network marketing o personas que no conocen lo que es el network marketing y hablar sobre beneficios que puede obtener en educación y en participación. So my goal is find a network marketers. ¿Qué más te decir, perdona? So, with this text is focused to the professional network marketer or the people who don't know nothing about the MLM, but they can make interesting in how they can make money with this kind of business, okay, in MLM. What I start to do, uncopy this text, the first stage, and this Él habla en español y yo te voy a traducir porque tenemos dos lenguas. he copiado este texto y lo mando a 20 personas al día. En este texto he marcado en paréntesis el nombre porque es lo único que cambio con cualquier persona nueva. So I copied this text and I send it to 20 different person, but obviously I'm changing the names. So when you see when you see the nombre is in Spanish it says name. So you just put the name of the person who you send it. Este texto, donde hay una pregunta, hay que esperar a la respuesta de la persona con la que estamos hablando. Well, in this text, when you see the question, that means you have to wait for the answer till you're going to send another text. En este texto hay un total de 28 pasos y el número 27 es tu enlace de referidos. In this text, it's 28 steps, 28 messages, right? And the 27th, it's your registration link. Para mí, lo mejor de todo esto es que solo hablo con la persona de una forma personal una vez que se ha registrado. Lo demás solo es copiar y pegar 20 veces al día. So after when the person is registered, then I start to talk to person like without any the rest text and steps. So I just get the contact with him, you know, in personal. But before that, it just copy paste, copy paste, copy paste. Ahora quiero enseñarte que esto tiene resultado. And now I want to show you that it is a result with that. This is my Facebook con 3 personas diferentes. Este es mi Facebook y 3 personas diferentes, ¿vale? This is my Facebook, and so it's a 3 different person. Ok, si tú ves aquí con Félix, Ellen y Janine, le mando el mismo mensaje. So you can see with the Felix, Ellen, and Jamil, I send all the same the messages. Solo espero a que me contesten y aunque la respuesta no sea igual, cuando quiero la respuesta, le vuelvo a mandar el mismo mensaje que a todos. Si veis. So the messages is the answers. It's not obviously it's not the same. And when you see when I ask the question, I'm waiting for the answer. ¿Y por qué quiero ir al final de todas estas conversaciones? Porque quiero que veáis que este texto es copiado y pegado y lo más importante para todos nosotros es esto, ¿verdad? Lo que hay al final. So why I'm going now at the end, because all this text, it's like copy paste. I'm waiting for the answer, and then the results is at the end. ¿Por qué? Porque si os fijáis, son comunicaciones con diferentes personas que me han llevado a mandarle el enlace de referido, ¿vale? Se han registrado y en realidad todavía no he hablado con ellos. So this last 3 person, what I have in my list, this is last 3 person, they registered already. So it's just a left that I'm going to contact them and I'm going to talk to them in private already, working in private with them, like in personal. Tengo mucho más resultado que cuando intentaba hacer un amigo.
And now I have a much more result than when I just try to make a friends, you know, through the Facebook. Y creo que una de las cosas más importantes que nos ha enseñado Armand, porque aunque parezca mentira, mi resultado está cambiando cada día, es encontrar la necesidad de la persona. Con todas estas personas he hecho Zoom y no he enseñado ni una diapositiva. And one important thing that Armand showed us is find needs of the persons. Because when I was doing the calls with them, I did the presentation with even one slide, you know, so I didn't use any slides. I just was doing the presentation by words. Todas estas personas se han registrado conmigo y aún no saben ni que queremos crear una STO ni que tenemos un portafolio. So far, the people are registering, they're interested in the MLCI, but till now, many people still don't know that we are going to STO, that we have the investment portfolio. Sorry, what I say is that all these people, what you see here, I make the Zoom call and I don't tell nothing about the portfolio or that we create the STO. I don't talk nothing about the company. I'm just talk about the opportunity you have to learn. Yeah, but in messages you say about the MLCI. You talk about the MLCI, so they know about the MLCI. It's no problem. People don't know what is MLCI. The people know that it's me talking about the opportunity. And when I talk with the people, I don't make presentation. I'm just talking what you need. The more people need money, the more people is scared to invest. So that's why I show how you can create the network marketer. If the people is not agree, you have to send 20 messages to new person. Esto Now es translate in Spanish. Es lo que había dicho en español antes. But this is all. Quiero deciros, chicos, que estoy muy contento de implementar esto y creo que debéis de implementarlo. No hacer amigos, crear un negocio. So this is what I want to show you and say, and I want to tell you very important things. So sometimes maybe it's better to don't build the friendship, but build the business. Esto es que yo pienso. No sé si nuestro coach estará de acuerdo conmigo, pero estoy teniendo más resultados que antes. I don't know if Armand will agree with me, but this is my no, how you say, I don't know if our coach it will be agree with me, but this is my opinion for this experience. And yeah. You don't have a microphone. Why? Okay, now, yeah. No? Now? Oh, you are so kind. You just, unmute me and then mute it straight away. Because of me, put your microphone, Galina. Okay. First of all, I would like to, before we will start, so very great job, Jose, you did. Well done. But we will get back to this, all right? And I would like to start today with a celebration of our leader, Alena Pepina. She made first $1 million turnover. And I think that this is amazing result for single mom. Like she was calling herself, I'm a single mom, I can't do this. Oh, my daughter is, always disturbing, and she's not allowing me to do this, and I wish I will have more people, and all this blah 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 blah, right? So and now, Alena, I would like you to share your experience, because you see, guys, don't forget I need to translate.
Oh shit, I forgot about it. Ok, chicos, antes de empezar y seguir con este tema que estábamos hablando, quiero felicitar a Elena Pepina, porque ella era una de las chicas que se llamaban como una madre soltera, que tenía muchos problemas, que no conocía, que la gente no la escuchaba y bla, 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 pero hoy tiene un resultado que ha creado un negocio con un valor de $1 millón. Así que darle la felicidad de todo el mundo. Mhm. And I would like her to share, let's say, something today. Hoy me gustaría que ella nos enseñara, nos compartiera algo hoy, Because as you see, that today Jose showed his result, he showed his experience, and he actually showing you that everything that I'm saying, it works. porque hoy José ha compartido lo que ha hecho y los resultados, y realmente estaba enseñando que lo que nos dice Armand funciona. How do you know that? Do you know that I know that it works? Tú sabes que yo sé que esto funciona Because of things that I did. porque las cosas que yo he hecho, I'm not here just to show off every single Wednesday. no estoy aquí solo para mostrarme cada miércoles, Okay. Motivate you, teach you, give you something. motivarte, enseñarte o aprender algo, Just, I don't know, out of some books. algo de algún libro. No, first I experience it. No, primero tengo una experiencia, Then I see that it works. después he visto que funciona, Then I'm giving to you. después te lo he dado. But unfortunately, only one person Pero desafortunadamente solo una persona out of 30 people actually did action. de 30 personas ha tomado acción. Result can't be achieved if you are not taking action. El resultado no se cumplirá si tú no tomas acción. And something similar I said in 2014 Algo muy parecido dije en el 2014 to all my friends a todos mis amigos that I'm taking these actions. que yo iba a tomar esta acción. Would you like to come with me ¿Tú quieres venir conmigo and try something new? y probar algo nuevo? And most of them say no. La mayoría de ellos dijo que no. Out of 352 people, Más de 300 personas, only 10 people said yes. solo 10 personas me dijeron que sí. Within these 10 people Y en estas 10 personas was Alan. estaba Elena. And for a couple years, she was still, doing her job. Y por un par de años ella seguía haciendo su trabajo normal. And she was doing this side hustle. So she was doing this side work Es decir, que ella hacía otra parte de trabajo in the company. en la compañía. And every time when we were talking to her, so she had some, doubts, a lot of question marks in her head. Siempre que hablábamos con ella tenía muchas preguntas, siempre tenía preguntas en su cabeza. Do I really able to succeed? ¿Yo seré capaz de poder tener éxito? And then step by step, Y después, paso a paso, through tears and doubts para subidas y bajadas, altibajos, and complaints, y problemas, y right? So I would like, Alan, you to share what you learned, because you are the one
who created from scratch $1 million turnover. That means that it's a $1 million business you created. And what are your secret sauce of this success? Entonces me gustaría que, Alena, tú hablaras hoy, porque creo que has creado un negocio desde cuando estaba rota y creías que no podías hacerlo nada. Pero la realidad es que hoy tienes un negocio valorado en $1 millón. Habla con nosotros y cuéntanos cómo es tu éxito y cómo hacerlo. Open mic to her. Yeah. Thank you so much, Armand. Thank you, everyone. When I going back, actually 2017, when I started to do the business, and who knows me, I had really lots of things going crazy in my life. Bueno, todos los que me conocen, desde que yo empecé aquí en el 2014, y saben que he tenido muchas dificultades. ¿Puedo pasar? First of all, I was living in a house where I hate, sorry for using this word, I was living in a house where I was literally crying every single day. Vivía en una casa donde siempre tenía este pequeño problema cada día de movimiento. Imagine do the business when you need to cry every single day and you try to hide it, how bad it is. Imagínate cuando estás haciendo un negocio y solo tienes problemas. Imagínate cómo de malo puede ser esto. And then I decided, just literally in a night time, I decided to take my suitcase, take my daughter, and go to my friend's house. Tanto para llegar una noche donde tuve que coger y decidir coger toda mi ropa y las cosas de mi hija, irme a vivir a la casa de un amigo. I did not have a place where to live for 2 weeks. Realmente no tuve una vivienda para 2 semanas, But I was still doing the business and looking the place where to live, looking after my daughter. pero seguía haciendo el negocio y además ahora buscando un lugar donde vivir con mi hija. Plus, obviously, I quit my hairdressing job. También había dejado mi trabajo tradicional, So no money. es decir, nada de dinero. So everything was going crazy. Todo But- era una locura. But what actually keep me motivated, keep me obviously the business, the idea, the vision, because I will start dreaming the big. Because I know a lot of people still don't dream big. They don't believe it. Good things, they happen into their lives. Pero ¿qué es lo que a mí me mantuvo en este negocio para tener estos resultados hoy día? Fue el haber visto la visión de la compañía y empezar a soñar en grande, empezar a soñar que podía crear algo grande. I know maybe it doesn't work for someone, but I'm sure it would work for everyone. Do you watch actually motivation videos? Yo sé que no funcionan con todo el mundo, pero ¿te gustaría tener alguna motivación? We have 31 people. Are you do you watch motivation? Like, can you put the pluses? Todos los que quieran un poco de motivación, podéis poner un signo más en el chat. These are magicals because Armand's helped me, other people help me, but end of the day, you are your own motivator, no one else. Porque todos me han ayudado, Armand me ha ayudado, otros me han ayudado, incluso yo puedo ayudarte, pero solo tú eres la persona que te puedes motivar realmente. These help me to, to push me, lift me. Like situation was bad, but I was smiling constantly, still keep smiling. Bad, everything is bad, but you keep smiling. ¿Verdad? Esta motivación me ha ayudado a mí. Cuando estaba en los peores momentos, de todas formas, yo sonreía. Esta motivación siempre me ha tenido a mí contenta, aunque fueran malas situaciones. Yeah. When I was doing the presentation, as Armand was saying, people were saying no constantly. No. Cuando yo hacía presentaciones, las personas siempre me decían que no, de una forma constante, que no. I remember we had a conversation with Armand and I was saying, Armand, people are saying no to me.
Yo recuerdo las conversaciones que tenía con Armand y le decía, Armand, la gente siempre me dice que no. And he was asking me the question, why you do the business? Y él siempre me hacía la misma pregunta, ¿por qué haces el negocio? Of course, I was doing for the money. I needed money now because I did not have a money. Claro que lo hacía por el dinero, porque necesitaba dinero ahora. Because people are feeling, and people, when you do the presentations, and if you do because of the money for you, they feel it. Porque cuando tú haces un negocio, si lo haces por el dinero, la persona que tienes enfrente lo puede sentir. So when I switch my presentation and start doing things from my heart, going through, and not just what I was going through, but actually showing them the bigger vision in a way. I don't know if I can explain properly. Entonces cambié mi forma de hablar en lo webinario y de presentar una presentación. Hablaba desde mi corazón y aquello de lo que yo tenía, pues conocimiento. And another thing is, maybe people don't believe it, but love attraction, I don't know. Otra cosa es que la gente puede que no te comprenda o no te sigue, pero la atracción. I don't know if you believe God or universe, it doesn't matter. Yo no sé si tú crees en Dios o en el universo, da igual. But ask. If you do something, ask for the help, ask for the people, ask, people are looking for you. I don't know. It doesn't make sense. Galina, can you tell me? I don't know this part. Or repeat again more easy for me. I will tell Sorry. you a couple of secrets. I remember when actually we also started CryptoNet program, I was begging universe, I believe universe. And I said, people, please, people come to me looking for this opportunity, these things I was asking every single day. Cuando yo empecé a hacer Crypto Uni, mi forma de pensar era más como que yo creía en el universo y yo siempre decía, por favor, que venga la gente hacia mí, que venga la gente hacia mí. And you know what happened? Like, really one great lady started to do the business with me. Y entonces una maravillosa mujer empezó a hacer el negocio conmigo. Suddenly one German guy from nowhere, I don't know where he got the link, he registered under me. Y otra persona, un chico alemán, que no sé de dónde cogió mi link, pero él se registró conmigo. So basically things started coming to me. Básicamente las cosas empezaron a venir hacia mí. But I was consistent. I never give up. I believed. I was doing love attraction, everything, all these things. Pero no he parado nunca. He sido constante, he creído siempre en que podía hacerlo y no he parado. So the company and Armands and Galina can give you all these things, motivations, ¿Sabes? Arma o Galina o la compañía te pueden dar todas estas motivaciones. But you are magical. You can do so much to yourself if you work on these motivations things. Pero tú eres una persona mágica, créeme. Tú eres la persona que tiene que trabajar en tu propia motivación. Trust me, love attraction, motivation works. Believe it. It works. Créeme, la atracción de amor, el creer en ti mismo, esto funciona. Yeah. And another thing, what work, I don't know if I correctly Armand saying, because I'm telling everything from my heart. Voy a decir algo más que no estaré correcto, lo siento Armand, porque lo estoy hablando desde mi corazón ahora mismo. And you need to also find why you need the money. Tú necesitas encontrar por qué tú necesitas el dinero. Don't get comfortable where are you today. No compitas con la situación en la que tú estás hoy. Always aim for more. Siempre buscar más información. Because that time when I did not have a own place. Porque en ese momento cuando yo no tenía ni mi propio lugar de vivir. I was praying to have my own place. Yo rezaba para tener mi propio lugar. Imagine to living do you have someone have a kid here? ¿Alguien aquí tiene hijos en esta sala?
Imagine you need to leave someone else's house in a little room. Imagínate que tú tienes que vivir y seleccionar una habitación donde vives con más gente. You eat that room, you watch TV that room, you do everything in this room. Tú limpias en esa habitación, ves la televisión en esa habitación, lo haces todo en esa habitación. So I was praying I have my own place. Entonces yo rezaba para tener mi propio lugar. And when I made the decision, I'm going to move out, again, money started coming to me. CRU program came. Y cuando decidí cambiar hacia otro lugar, otra vez más empezó el programa Crypto Uni y el dinero empezó a llegar. I moved in a brand new flat. Me moví a un piso nuevo. Because you need to, like, you know, if you're not succeeding in your business, maybe you don't have a big things what you want in your life. Like if you get comfortable, maybe you don't have something what you desire. Y créeme, creo que no somos exitosos muchas veces porque no sabemos lo que queremos, hacia dónde vamos, o todavía no hemos entendido por qué queremos hacer esto. I don't know what else to say. Alena, tell one tip that you can share with these people. Say one thing that you did and it worked. Elena, dinos a nosotros algo, una cosa que tú hayas hecho y haya funcionado. Doing the presentations constantly? Is that, yeah? Hacer presentaciones. I don't know, you tell. Constant, like, I never give up. Alert from calendar. Homework. I never give up, and I was doing what Armand told me, I was doing constantly. Nunca me he venido abajo. Siempre lo que Armand me decía, siempre lo he hecho, de una forma constante. Of course, sometimes my presentations, it wasn't there maybe every single day, but I was doing it. I was looking for the people. See, every time I was looking for new people. Claro, que había muchos días que no podía hacer 5 presentaciones, pero yo era de una forma constante. Siempre estaba buscando nuevas personas. I don't know what else. That's it. Thank you so much. So I think that this was more than enough. Pienso que esto es más que suficiente. I want to say, by the way, big thank you to Dana. She is smashing it. Sorry for saying that. También para Dana un saludo porque está haciendo muy buen trabajo. She's definitely taking direction what Armand is telling. Last Saturday, Sunday, and Monday, she's free of the kids. She's literally doing presentations, and finding new people. And I'm giving her actually people from my side as well. And she is doing it. She is, and it's working, and people register. And one person, sorry. Ella de verdad está tomando las decisiones que Arma está comentando y ya en esta última semana ha trabajado viernes, sábado y domingo, ha dejado un poco de lado a su hijo para hacer estas presentaciones e incluso yo le estoy pasando personas de las mías para que siga de una forma constante hablando. One person in a week's time, obviously, he made the decision, he brought the package for 1,000 and he's already looking for new people. Uno pues, de los buenos resultados es que una de las personas que ha hablado esta semana ya ha invertido $1,000 y esta persona ha empezado a trabajar y buscar a nuevos socios. She also be one of that, she was not complaining, but she was saying it doesn't work, remember? Y realmente era una persona que creía que no funcionaba, pero ahora lo está trabajando. But she didn't give up. She was doing these presentations. She was searching for the people constantly. Y ella tampoco se ha venido abajo. Ha seguido buscando nuevas personas para hacer nuevas presentaciones de una forma constante. What motivates you? What motivated you at that time? ¿Qué es lo que te motivó a ti a ese tiempo? Dana? No, you, Alan. What motivated you at that time? Why you were doing this? The business? I don't know. It was business or what was that motivation? What was that trigger that actually was? ¿Qué es lo que a ti te motivó, que te hizo realizar este negocio? I didn't want to live in a place where I used to live.
No me I gustaba was vivir en el crying. lugar que tenía que vivir. Every evening, even I was living in this little room, I was crying from my heart. I still remember at that time. Siempre cuando vivía en ese lugar, todas las noches lloraba desde mi corazón. Y todavía recuerdo esa situación. Can I give my one tip what I've done for love attraction? I have ¿Es still, algo que a mí me ayuda a atraer a personas? you know, I am is really powerful word. Tú sabes que yo trabajo de una forma muy fuerte el trabajo. I recorded Yo grababa for 2 minutes. para 2 minutos. All these words, I am successful, I am powerful, I am rich, I am wealthy. Todas estas palabras, yo seré rico, yo tengo salud, yo tengo buen trabajo, With my own voice. con mi propia voz. And I was listening. I was crying sometimes, but I was listening constantly. Y me escuchaba de una forma constante, aunque tú cuando tenía pena. Yeah. Thank you. For those who joined a little bit late, I want to say that today Alena shared her experience and Jose shared his experience, but we are celebrating today's Alena's $1 million turnover. So this is amazing result. Thank you very much, entire team who helped her, and write this down. Hoy, chicos, porque sé que alguno de vosotros ha llegado un poco tarde, como hemos empezado hoy es para los resultados que han tenido ahora mismo nuestra compañera Alena, porque hoy ha creado un negocio que está valorado en $1 millón. Write this down. Escriba esto. So, clarity Claridad. equals power. Claridad igual a energía. Comfort zone equals wealthy zone or money zone. Zona de confort igual a dinero. How to translate this, Galina? Money zone. It's a wealth zone of wealth. Ajá. Zona de Es riqueza. como tu mismo estado de dinero. Zona de confort es igual a el resultado de tu dinero. Mm-hmm. And another thing is that I'm just trying to put it into the right order. Personal results are not the best evidences. El resultado personal realmente no es la mejor evidencia. But it is the best. No, it is the only possible way to prove. Pero es el único camino para mostrarlo. So based on this, I want to get back to, based on Alena's last, let's say, last sentence, I want to get back to our last training. Basándome en Remember esto, what it was about? Basándome en esto, quiero volver hacia un último acento que hizo Alena, que está relacionado con el último seminario web que nosotros hicimos. ¿Recordáis? Did you remember? ¿Tú recuerdas el último? Who will tell me what it was about? ¿Quién me va a decir de qué iba el último miércoles, la conferencia que hicimos aquí?
before we did the exercise, I was talking about what? Antes de hacer el webinar estábamos hablando sobre ¿qué? Who will tell me? ¿Quién me lo va a decir? No, I wasn't talking about act. No estaba hablando sobre la acción. Yes, put in the chat. Ponerlo en el chat. If you were listening very carefully what Alena was sharing, so then you know what I'm asking. Si tú has escuchado bien lo que ha dicho Alena, seguro que sabes a lo que me estoy refiriendo. Galina, ay. Galina, ay. No, that what I want, why I don't have it, and what I need to do. This was the, let's say, end of the training. But at the beginning, I was talking about No, lo de jump. Exactly. lo que tengo y qué tengo que hacer para conseguirlo, y lo que hablábamos al final, al principio, saltar. De esto estábamos hablando, de saltar. And Alena just showed this by her example, that she was ready to jump because she was sitting in this one room and she was crying every single day. That means she pushed herself to the edge that she doesn't have any other way to go back. ¿Recordáis? Es la misma situación que ha tenido nuestra compañera Alena, cuando estaba sentada en esta habitación llorando. Esto la empujaba a ella a saltar hacia este tipo de propuesta porque no tenía nada por lo que quedarse. What she did, so she literally hit the bottom rock. ¿Qué ella es lo que hizo? Pues dar el botón rojo. All the bridges, she just burned them. Todos los puentes o paredes, lo único que hizo fue explotarlas. And this is the only way how you will become successful. Y esa es el único camino como tú puedes convertirte en una persona de éxito. I was studying a lot of successful people autobiographies. Sorry, Armand, I don't want to cry. I was studying a lot of successful people's autobiography. No, ya. Galina, you are recording this webinar? Yeah, she's recording. Okay, sorry. Yo hablaba sobre cómo tú puedes estar fuera de este tipo de personas. And before I did it myself, before I was going through all these steps, I was thinking, sitting in the audience, I was thinking that all of them are lying. Y yo cuando estaba sentado en una conferencia, yo siempre escuchaba que todos aquellos estaban mintiéndome. I had a pattern in my head that you have to start, when you go on the stage, you have to start and talk about how bad conditions you were, raised up. Then how many times you were bullied by your classmates. Then you get very hard time, I don't know, almost died. And then suddenly you are rich. Entonces yo pensaba que a la hora de hacer un webinario tenía que hablar sobre qué mal me había ido, todo lo que me había salido mal, por qué no había conseguido, qué problemas había tenido en el camino, y ahora ya pues soy rico, ¿no? How many of you seen this? Every time people, like rich people or wealthy people or successful people, they're coming on the stage and they're talking about, I was in a really bad conditions, and then something changed in my life, then this and this and this happened, and finally, right now, I'm standing here making millions of dollars, right? ¿Cuántos de vosotros no ha estado en un curso, en una conferencia, donde el orador siempre sale, habla sobre lo mal que estaba, lo malo que era la situación, todo lo que ha perdido, y que hoy, por fin, soy millonario, tengo mucho dinero y mira todo lo que hago? And in my head, I was watching on them. I thought that they read one book
And in that book is written that you need to talk about bad things, then better, 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 now good things. And doesn't matter how much you make money, you just tell that you are successful. Y yo apuntaba en un libro rojo todas las indicaciones de ello y comprendía que tenía que hablar lo mal que lo estaba pasando, lo mal que lo había vivido, lo mal que estaba todo y que me cambió para que ahora ya tengo éxito. Tengas éxito o no. But it's not like that. Pero esta no es mi vida. There is no magic book of your life. No hay un libro mágico para tu vida. There is no yet that magical book which will show your lifestyle or your life journey. Aún no existe este libro que pueda compartir contigo ese estilo de vida o cómo tú tienes que generar tu jornada. The way that you will be able to inspire others. Al camino en el que tú puedes inspirar a otras personas. Do you hear me? There is no this magical book. This lifestyle is in your hands. If you want to do something, if you want to change, you will need to go through this. ¿Me comprende? No hay un libro mágico que te vaya a desarrollar a ti como tú tienes que ser para tener este éxito. Es solo tú, tu acción y la experiencia que tú tienes haciendo esto. And if you think right now that in your life everything is okay, y si tú ahora piensas que en tu vida todo está bien, guys, I can tell you that this is illusion. chicos, puedo decirte que eso es una ilusión. And this illusion is because you don't know how other lifestyles. Y esa ilusión viene porque tú no sabes cómo es ese estilo de vida. Did I told you when I was renting one room? Yo te he hablado antes cuando había alquilado una habitación. I was paying like a quarter of my monthly income. I was paying just for a room. Una parte de mi salario, de mi cuota, lo pagaba solo para mi habitación. And I was fine. Y yo estaba bien. All what I need, I just need some place where to lay my head, you know. Todo lo que necesitaba era un lugar donde dejar caer mi gran cabeza. But then something changed. Pero después algo cambió. And what changed? ¿Y qué es lo que cambió? My expectations. Mi expectativa. I started to expect more out of my life. Empecé a tener expectativas más altas sobre mi vida. And guess what? Y obtuve que Nothing changed. nada cambió. My expectations changed. Mi expectación cambió. But I was sitting in the same job, Pero seguía en el mismo trabajo, doing same things, haciendo lo mismo, expecting better life, esperando una mejor vida, and nothing happened. pero nada pasaba. Then I realized that I need to do something. Y en realidad sabía que tenía que hacer algo. And I applied for one more shift. So I was doing 2 shifts a day. Entonces fue cuando busqué otro trabajo, es decir, que hacía 2 trabajos al día. Guess what? Sí que, ¿por qué? More money started to come my way. Más dinero empezó a entrar en mi camino. But on the other hand, I didn't have time to party with my friends. Pero si comparaba con el otro lado de la situación, es que ya no tenía tiempo para hacer fiestas con mis amigos. After 6 months, Después de 6 meses, working 16 hours a day, trabajando 16 horas al día, I had a lot of money. tenía mucho dinero. I was thinking that it's a lot. Entonces yo pensaba que era mucho, Because I never had that much money. porque nunca había tenido esa cantidad That's de why dinero. for me it was like, oh my gosh, so I'm rich. Por eso para mí era como, empiezo a ser rico.
Do you know what was the amount of money that I was making working 16 hours a day? ¿Sabes qué cantidad de dinero era cuando trabajaba 16 horas al día? It was 2,000 pounds. Eran 2.000 libras. And I was thinking that this is, ooh, now I'm a man, you know? Y yo pensaba que, oh, qué bueno era esto. Ahora sí soy un hombre. I was totally exhausted. Estaba totalmente exhausto. I was working that hard that I didn't have time to spend my money. De verdad trabajaba tantas horas que no era capaz de gastar el dinero que ganaba. But I didn't want to change anything because now I was like saving my money, you know? I need to save more and more and more. Just a little bit more and I'm done. Pero en ese momento mi pensamiento era otro, era voy a trabajar así y voy a ir empezando a guardar dinero y creo que en un tiempo tendré suficiente como para estar tranquilo. And what happened? ¿Y qué es lo que ocurrió? I started to become more greedy than I was when I had no money. Empecé a ser más malo conmigo mismo de cuando no tenía ese dinero. When I had no money, my friends were coming to me saying, Armand, can you just, lend me some 100 pounds? No problem. Take it. Venía algún amigo por mí y me decía, Armand, perdona, pero tiene 100 pounds para dejarme. Y yo le decía, claro, ningún problema, toma. And when I had more money, y cuando tuve más dinero, I was waiting, to say no to that person who will be asking. y estaba esperando a una persona que me pidiera para decirle que no. Because I was thinking that I'm cool because I have money and they don't have, and now I can reject. Porque entonces yo había pensado que yo era más chulo porque tenía más dinero que aquella persona que no. And I attended one of the training. Había ido a un entrenamiento. And they were talking about, how you call it, like self-esteem. ¿Mm? In other words, like when you think that, Mo, can you help me please? In other words, how to say, I have put your microphone, bro. Sorry. You've got to say the words and I know what you want to say. Sorry. Say what are you trying to say? So like when you are making worth for yourself, you are like higher worth for yourself. Yeah, I understood, Armand, now. Yeah, it's like it's not self-respect. It's more like you are entrepreneur or no. You are, let's say, creating some value for yourself. Okay. En esta conferencia hablaban sobre cómo tú podías crear valor para ti mismo. So that means you respect more yourself, you have more confidence in yourself, but this is all illusion. Pero que eso significaba tener más respeto en ti mismo, tener más credibilidad en ti mismo, pero déjame que te diga que era más todo una ilusión. Yes, thank you. And what it actually, what it brought to me, it brought more unsatisfaction rather than satisfaction. ¿Y qué es lo que me trajo en realidad esta conferencia? Me trajo más no satisfacción, sino negatividad prácticamente. So, and on that course, I realized that this is me. It's about me. Y en ese curso yo me di cuenta que ese era yo. And what I started to do, ¿y qué es lo que yo empecé a hacer? I started to show off. Empecé a enseñar más. This is another, how you call it,
let's say there are two sides, right? The one side is like you are valuing yourself a lot, and then the other side you don't value at all. Digamos que hay dos partes. En una de las partes tú te educas a ti mismo y en otra de las partes no te educas. And then I realized, no, actually there was a situation that I liked one girl, and in order for her to be with me in, let's say, on a vacation, I paid for her ticket, and she went there with her boyfriend. Digamos que la situación era más como que me gustaba una chica y esta chica vendría hacia donde yo vivía si yo le pagaba el billete. Y sabéis que yo le pagué el billete, pero vino con su novio. And eventually we spent time with Galina. Y realmente en ese tiempo también pasaba tiempo con Galina. But I paid for ticket for everything, you know. It's so stupid. Y había pagado el ticket para esta chica y todo. Creo que era estúpido. So what I'm trying to show with this example, that you always need to be aware of what you're doing. So don't go, you know, fully, I'd say, to one side or all into another side. So you need to be always in the middle. You need to have, you know. Es lo que quiero decir con esta situación, es que en todo, en este negocio, tú tienes que estar en las dos partes. O sea, tú tienes que estar en medio. No puedes tomar una decisión y enfocarte 100% con esto, sino evaluar. So, and then I started to learn. I started to invest into myself. I started to educate myself. I started to grow as much as I can based on resources that I have. En ese momento empecé a invertir en mi propia educación, en crecer yo como persona, en conocer y tener más información. Es decir, invertir en mi propio desarrollo. And the lesson that I learned, la lección que había aprendido, is that if I will not gonna increase my needs, si yo no iba a tener más necesidades, then obviously there will not gonna be money following. esto significaría que el dinero no iba a estar buscándome. And what I remember, I spoke to Alena and I told her, I said, Alena, you need to get out from this free stay, free place where she was. Y una de las cosas que yo hablaba en ese momento con Elena era que ella no podía sentirse libre de ese lugar donde ella vivía. And you need to create this necessity in order for you to push yourself. Entonces, en ese momento, tú necesitas crearte necesidades para ponerte a ti mismo en esa posición. And now get back to what you wrote down, comfort zone equals money zone, or comfort zone equals wealthy zone, or you can call it whatever you want. Ahora volvamos a lo segundo que hemos escrito, que tu zona de confort es igual que la zona de tu dinero. I remember that I was comfortable sitting in a 2x2 square meters room. Yo recuerdo que yo estaba confortable en una habitación de 2x2. Then when I had one bedroom house, I was comfortable. Después cuando tuve una casa con baño aparte, era más confortable. And trust me, in London, to have one bedroom house, you are a man. Y créeme que cuando tienes una habitación en Londres separada de tu baño, tú eres un hombre. Even that was in the basement, you know. Aunque sea algo básico. Then when I had like a two bedroom flat, so I was in my comfort zone. When I had house with four rooms house, I was in the comfort zone. Now I have 3 different houses in different places. I'm not even living there, and I'm still on my comfort zone.
Ahora, cuando yo tenía una habitación, cuando que llegué a tener una casa con 2 habitaciones, estaba en mi zona de confort. Pero, ¿sabéis? Ahora tengo 3 casas en diferentes partes del mundo y no sigo viviendo en ellas. Pero para mí ahora es mi zona de confort. So, but what I realized, ¿Qué es lo que yo me di cuenta? first payment that you pay for rent, El primer pago de la renta de tu it's going alquiler very hard. Like you are going through the heartbreak. es algo muy complicado. Es como que te duele del corazón dar este dinero. But when you actually pay, Pero cuando pagas, and then next month you just need to pay automatically because it's like you have a contract for 12 months. y el segundo mes tú tienes que pagar de una forma automatizada porque ya tienes un contrato para 12 meses, It becomes normal. se convierte en algo normal. And then me and my wife, we tried this. We said, okay, we need to increase our income. Entonces yo y mi mujer empezamos a decidir que teníamos que crear más activos. Let's just rent for 3 months. Vamos a alquilarlo por 3 meses. That was, we were renting in Thailand. Let's rent for 3 months another place. Vamos a alquilar por 3 meses otro lugar. Ese fue en And let's Tailandia. see what's going to happen. Y vamos a ver qué ocurre. That year, En un año, our income increased 10 times. nuestros ingresos aumentaron un 10%. 10 veces, perdón. Next year, El siguiente año, we bought a car. And that's what I told you, Mo. compramos un coche. Y es lo que yo te dije, Mo. That car was like 4 places, for entire year. The price was like crazy high. El precio del coche era como una locura. Guess what? Tenía que, On the next year, our income increased 20 times. en el siguiente año, nuestros activos crecieron 20 veces. Last year, we said, okay, so we need to do something because like we are, getting to the ceiling. El siguiente año pensamos que teníamos que hacer algo porque ya estábamos cerca del techo. We need to lift up our ceiling a little bit higher. Teníamos que levantar nuestro propio cielo un poco. And last year, our income increased, I think like 50 times. Y el siguiente año nuestros ingresos crecieron un 50. So this year, I don't know what to do, Entonces este año aún no sé lo que tengo que hacer, but we need to increase. Like we need to raise up our bar, our standard all the time. pero tenemos que hacer crecer nuestro cielo. Tenemos que pedirnos más cosas y responsabilidades. Because you need to become comfortable in that place where you need like a X amount of money to sustain your life. Porque tú tienes, tu zona de confort tiene que ser siempre un lugar donde tú necesites crear mucho dinero para sostener tu vida. And this is what we're going to do within this year. Y eso es lo que vamos a hacer este año. How many of you would like, press 1 in the chat, if you would like to move out from that place that you are renting today? Y eso es lo que vamos a hacer este año. Ponganme en el chat un número 1, aquellas personas que estén dispuestos a cambiar de casa de donde viven ahora, este año. Okay, great. So I see that we have quite a lot of people who are still renting, right? And you want to get out. So here's the homework for you. Bien, veo que hay mucha gente que siguen teniendo un alquiler en una casa y quieren cambiar de casa. Aquí viene el trabajo de casa para vosotros. You need to find out Tú tienes que encontrar, if you own your house, then my question is, do you like it? si tú estás en tu casa, la pregunta es, ¿te gusta? If yes, then you already have your dream house. Si es que sí, es que tú tienes ya la casa de tus sueños.
So now, question is, Ahora la pregunta será, how you can increase your needs. ¿cómo tú puedes hacer crecer tus necesidades? I will tell you what I did. Voy a decirte lo que yo hice. I went to the internet Voy a internet and I found that flat or that house that I like. I don't care about the price, so don't look on the price. You just browse the place that you like. y busco la casa que a mí me gusta. No mires el precio de las casas, simplemente busca en internet la casa que a ti te gusta. So what you need to do, you need to first see that every single thing in that house or that flat or whatever it is that you like, maybe that will be mentioned, maybe that will be something, I don't know, maybe that will be a castle. Tienes que encontrar todas aquellas cosas positivas que tiene esa casa que tú estás buscando que a ti te gusta. And what you need to do, you need to first of all satisfy your eyes, your imagination. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer? Satisfacer tu visión, las cosas que a ti te gustan. Okay, after that, you are like you will feel inside that it's like a wow, I really see that there will we will, you know, there we will have, you know, our breakfast. Here we will have our, you know, barbecue. So you need to see that place as you already live in there. Tienes que ver en esa casa que tú quieres, ahí haría el desayuno, ahí haría una barbacoa, aquí estaría con los amigos. Tú tienes que ver que tú ya tienes esto. All right? So this is the first. After that, you are checking what is the price. Eso es lo primero. Después de esto, y una vez que ya tengas esto, veremos el precio. And I'm talking about rent, not for the purchase, okay? Rent. Y estoy hablando sobre alquilar, ¿eh? No sobre comprar. Because in my experience, sometimes I'm looking and I say, oh, this house like cost $1 million. I wish that I can buy. But then when you live there, you see the small details that you don't want to be, you know, even every day feeling this discomfort. ¿Por qué digo esto? Porque no se relaciona con el dinero. Bajo mi propia experiencia, tú puedes estar en una casa que está valorada en 1 millón de euros, ¿sabes? Pero cuando estás aquí, empiezas a ver diferentes partes de esta casa donde tú realmente no estás confortable. And when you rent it, so that means you can easily move after 1 year. Because then you will see, oh, I don't like this. I would like to have bigger garden. I would like to have bigger bathroom. I would like to have bigger, you know, dining room. So it's not enough anymore for me. Now you are increasing your bar. ¿Y por qué alquilar? Porque alquilar significa que tú puedes salir fácilmente en 1 año de este alquiler y encontrar tus necesidades. Quiero una habitación más, un jardín, quiero un cuarto de baño enorme. Encontrar tus necesidades y hacer crecer tus necesidades. Who's gonna do this? ¿Quién va a Who hacer is esto? ready to do some challenge? ¿Quién está preparado para hacer esto? Great. Awesome. Me and Galina, because we don't have a house. So do you want to know what gonna follow? ¿Tú quieres saber quién lo va a seguir esto? Yes? So the first thing what's gonna follow when you will move to the bigger house, bigger place, nicer place, the next thing you will say, I can't drive this car if I'm living in this house. Cuando empieces a ver esa visión y la casa que te guste, lo siguiente que te va a venir a la cabeza es que no puedes vivir en esa casa conduciendo ese coche.
So after that, what's gonna follow? I can't anymore eat in this cheap restaurant. I need to increase my level. ¿Qué es lo que viene después? No puedo comer en ese restaurante barato porque me gustaría comer en algo donde tenga un mayor nivel. So because you will be living in that house, your neighbors will be pretty much the same level. Porque tú vas a vivir en ese área, en ese tipo de casa, tus vecinos van a estar en un nivel muy parecido al que tú tienes. So now you will need to change your wardrobe. Entonces ahora tú vas a necesitar cambiar también tu ropa. And this will be just, coming additionally to that price that you will choose for your next living place. Y eso va a venir todo tras de otro sin necesidad de que tú lo busques. Por eso todo va a venir acorde hacia la casa donde tú vivas. And now, do you want to hear the best part? ¿Y ahora quieres escuchar la mejor parte de esto? When you change your surrounding, Cuando tú cambies tu alrededor, you change the layer. tú cambias tu nivel. Today, who actually today has a person who invested $100,000? Ni. ¿Quién hoy tiene una persona que haya invertido de él $100,000? How many people here have person in their network who invested 100,000 or more? ¿Quién de las personas de aquí tiene a alguien que en su propia estructura, da igual qué nivel, haya invertido 100,000? Okay, so I see that Galina and Jose had. Who else? He visto que... ¿Quién tiene alguien en su estructura que haya How invertido? many of you have people who invested 10,000? ¿Cuántos de vosotros tienen a personas que hayan invertido 10,000? Alena, Alena, Felix. Félix. How many people here has people who invested 1,000? ¿Cuántos de vosotros tienen aquí personas que hayan invertido $1,000? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6. Did you get it? ¿Comprendes? So what I'm trying to show you here is that majority of you have people who invested 1,000 because you live in the places where these people can afford only 1,000. ¿Sabe? Por esto me refiero, porque la mayoría de vosotros tienen a personas que han invertido $1,000 porque os rodeáis de un entorno que tienen $1,000 para invertir. So when you increase your needs, automatically you are changing location. You are living in a better neighborhood. You are living with a different people who can afford, or who can maybe they have some business and they they're looking where to invest. Por eso, cuando tú cambias y haces crecer tus necesidades, significa que vives en un lugar diferente, de más alto standing, y la gente que te rodea alrededor, lo más probablemente es que sean empresarios o que sean personas de negocio que van a tener mucho más facilidades para invertir en tu negocio. How many of you are going and attending trainings? Personal development, financial training, different. ¿Cuántos de vosotros personalmente vais y atendéis a diferentes seminarios online o offline de desarrollo financiero o de cualquier tipo? How many of you paid for the training £100 or $100? ¿Cuántos de vosotros habéis pagado 100 euros Press one. por un entrenamiento? Presiona el número 1 en el chat. For 100. Por $100. How many of you attended trainings for 1,000?
¿Cuántos de vosotros ha hecho un training por Press 1.000 2. dólares? Press 2. Presiona el número 2. Si te ha gastado $1.000 en un Great. entrenamiento. How many of you paid for training 10,000? Press 3. ¿Cuántos de vosotros se ha gastado $10.000? Presiona el 3. How many of you paid for training 100,000? Press 4. ¿Cuántos de vosotros se ha gastado 20.000 por vuestro entrenamiento? Presiona el número 4. How many of you paid for training 1 million? ¿Cuántos de vosotros habéis pagado por un training 1.000.000? Me too. I didn't pay 1 million. And what is my goal? I want to pay $1 million for training that Tony Robbins is doing. Yo tampoco. Y ese es mi objetivo. Y yo quiero pagar $1.000.000 por el entrenamiento que Tony Robbins hace. So this is my challenge because I understand that I already been, 1,000, 10,000, 100,000. So I already been there. I need to increase. I need to jump higher. Yo ya he estado en entrenamientos de 1.000, de 10.000, incluso de 100.000. Por eso ahora quiero hacer crecer mi nivel y ir a este de Tony Robbins que vale $1.000.000. And I almost participated, but not unfortunately, but luckily, Todavía sigo participando, pero agraciadamente things happen in my life las cosas que ocurren en mi vida that I wasn't able to attend it. aún no he tenido la oportunidad de atender a este meeting. But I still wanted. Pero sigo queriendo. And here's the thing. Every time when I was going for training, I was buying the diamond seats. Y aquí hay un secreto. Siempre que voy a un entrenamiento, siempre compro la silla de diamante, la mejor posición. When you buy diamond seats, Cuando tú adquieres lo más caro de este seminario, you have people who also bought diamond seats. tú estás rodeada de aquellas personas que han pagado lo mismo que tú para estar en el mejor lugar. The quality of the conversation 10 times higher than if you will be coming as a general admission. La calidad de las conversaciones que tú vas a realizar durante este entrenamiento va igual al precio que has pagado. No va a ser igual si pagas $100 por estar en la última fila con la mayoría de las personas. And if you never attended any trainings, Y si nunca has ido a un entrenamiento, then better start it as soon as possible. lo mejor sería empezar si es posible. I want you to understand one very important thing that I experienced, and I realized this over a few years. Déjame decirte algo que de verdad yo creo que ayuda mucho y he experimentado durante estos últimos 2 años. You will spend money anyway. Tú vas a gastar dinero de cualquier manera. The money will be gone from your account one way or another. El dinero va a desaparecer de tu cuenta de una forma u de otra. But that one training, that one educational seminar, it can change your life completely. Pero déjame decirte que una presentación puede motivarte y cambiar tu vida completamente. You can meet one person who will, like I had this guy, who invited me to his factory in, where it was, in Turkey. Vas a conocer a mucha gente. Por ejemplo, yo conocí a un empresario que me invitó a su fábrica a Turquía. And he's a millionaire, and he's contacting with me like a brother. Hey brother, how you doing? Y él es un millonario y de verdad nos tenemos en el móvil y muchas veces nos hablamos como, ¿cómo estás, hermano? I have another people from GoPro. We are just contacting they're making millions of dollars, every single month. Tengo otra persona que conocí en GoPro, que esta persona hace millones al mes y lo tengo como en mi contacto. And they're contacting hey bro, how you doing? How is everything?
y me contacta y me dice, hey, ¿cómo va todo, amigo? I remember when first time I went to Las Vegas, GoPro, I was sitting back there. General admission ticket, the cheapest ticket I ever was able to afford. Yo aún recuerdo la primera vez que fui al GoPro, a este mismo evento, pero comprando la entrada más barata, aquella entrada que podía permitirme en aquel momento. And guess what? ¿Y obtuve qué? None of those people that I met, I had like a whole list of them. Nada de lo que hoy he tenido. Tenía una lista grande. None of them even contacting me. Nadie de estas personas me contactaron después. So then I said, okay, next year I will come a little bit closer. Por eso, We bought golden tickets. por eso en el siguiente No, año, silver. por eso en el siguiente año me propuse a comprar la entrada de plata. None. No obtuve nada. Golden, none. La de oro, obtuve nada. And when we went for the super VIP, so now I have like a whole bunch of people, you know, that I'm conversation with. Cuando pagué la entrada del VIP, ahora os digo que mis contactos han crecido a contacto con lo que puedo tener conversaciones. And what I realized, ¿Y qué es lo que me di cuenta? I better go once for the top seat rather than 10 times. Es mejor ir una vez a lo más caro que 10 veces a lo más barato. So better work hard, get the ticket, associate yourself with the progressive people. Mejor trabajar duro para adquirir este tipo de entrada, You will progresar have more quality time. para tener un momento más cualificado. You will have more interesting talks and conversations. Vas a tener más interesantes conversaciones. But the most important, you will have more people who will be open because they already have money. They don't care about money. They care about relationship. And okay, show me how I can make extra income. Show me what you know, I will learn. Show me what you can give me. Porque solo en estas posiciones es cuando tú vas a encontrar personas que están a tu nivel. Personas que no tienen miedo e interés solo por el dinero. Personas que ya tienen dinero de sobra y lo que quieren es qué es lo que tú conoces que yo no. ¿Cómo puedo crear otra fuente de ingresos que la que tú tienes? Que posiblemente pueda añadirla a los míos. And that is another proof that you need to create all this comfortable for you. It needs to be in your blood. You need to feel that, oh, to live this lifestyle, this is a comfortable for me. It's nothing extraordinary, just a comfortable. Entonces, eso es lo que tú tienes que buscar. Tienes que buscar una zona de confort, pero que sea lo más alto. Tú tienes que llegar hacia aquel lugar que te permita a ti obtener todos estos resultados. And now we are going to the next one, which is a clarity equals power. Y ahora vamos a ir a la tercera parte, que es cuando la claridad de nosotros mismos es igual a la energía que tenemos. Let me give you, from my experience, how I made the clarity in my head. Decirte, bajo mi guía, cómo yo he clarificado lo que yo hacía. A mí mismo. First of all, clarity comes from certainty. Certainty, Galina. Galina, hello. You know that this is how it is. Ok. Primero, la claridad es conocer que esto es bueno. So then, what you of the clarity, you need to take all your doubts away. Lo siguiente, para poder tener mayor resultado, es quitar desde ti todo aquello que te impida creer en esto. Who has today some questions that are, you think,
that these questions are stopping you from growth? ¿Quién aún de vosotros tienen preguntas que estas preguntas os retienen a ustedes el crecimiento? Let's go through them. Vamos a ir hacia esas preguntas. So raise your hand, I don't know, Levanta wave. tu mano, mueve tu mano así para saber que quieres hablar, no sé, haz algo. Anyone? No, Dana, fear is not the question. La pregunta, chico, es, ¿qué te retiene a ti, ¿vale? Ahora mismo para creer al 100% en lo que estás haciendo. ¿Cuál es aquella pregunta que quieres resolver que a ti te impide? No pregunta? Oh, so Ronel has. Open microphone. Okay. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. I appreciate your conference and it's motivate very, very special for us. But now I speak Spanish. Okay. In this moment, have group. Now I speak in Spanish. Okay. Okay, speak Spanish. Mi grupo de contactos viene desde África, India y en portugués, Brasil. Con mi sponsor estamos organizando un día para reunirnos en una sala. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cómo hago para que esto sea rápido? Porque mis contactos de India y de África quieren invertir y estoy esperando que esto se dé lo más rápido posible. El lenguaje me ha retrasado poder tener varios inversores que animen en mi grupo. ¿Cómo podemos hacer? Déjame preguntarte. Tú tienes muchas personas de India, sí, de África, de varias partes del mundo. Y yes, tú estás preparando con tu sponsor un webinario. Sí. Y necesitamos rápido. ¿Sí? Necesitamos hacer un webinario. ¿Perdón? Entonces lo que necesitas hacer es un webinario. Sí, sí. Organizar ese grupo porque son 3 diferentes. Okay. Let me ask to the Armand and let's Armand answer. Okay. Yeah. I have a big group and I have a lot of people for different parts of the world. And I talk with my sponsor to do the webinar with all of these people. Because I don't know how to talk exactly about the business. Yeah. Yes. But I'm waiting for this moment because I have a lot of people who want to invest. Mm-hmm. When this webinar can we do it or be? Ronald, my question to you is, do you want them to, let's say, to just invest or to be part of your team? Invest. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú quieres que estas personas solo inviertan o formen parte de tu equipo? Vienen a ser parte de mi grupo porque confían en mí. Son personas que dicen, si tú estás ahí, nosotros vamos contigo. Por la parte social, que es mi trabajo, son sponsors que me ayudan en la parte de programas humanitarios. Pero a su vez, ellos están interesados en, bueno, tener ganancia, porque a mi capacidad les he expresado de Crypto Unit and everything, y dice, ok, vamos todos contigo. Pero necesito que no se me enfríen, ¿va? Necesito que no se me enfríen. Okay, the people are already with me because the people believe and trust me. I'm working with too many people already. What I need is already the people is ready to invest, but I need to explain. Explain what? Explain what? Explain what? ¿Qué necesitas explicarle a ellos para que inviertan? Necesito, por ejemplo,
en el lenguaje hindi, ellos, algunos, no quieren el inglés, o sea, no asimilan el inglés, dominan el bengalí y el hindi. Con ellos yo me puedo entender un poco, pero necesitaría como ese soporte de la oficina de Lely, si me lo reúne allá, aunque tengan reunión allá, pero que sigan siendo del grupo de mi sponsor de acá de España. Esto, para poder fijar que la comunicación, la información, todo se dé por el WhatsApp o qué sé yo, en una sala, pero que el grupo quede de mi sponsor, que es de España, no que queden del grupo de India. ¿Me comprende? For example, I have the people who don't speak like English or don't want to hear in English, they want in Hindi. So how can I go to the Indies webinar doing, but the people still be in my structure, no change. Great. Okay. Atul, are you here? Yes. Atul, Yeah. ¿estás aquí? So we have Atul, who is office manager in India. Atul. Atul, you're here? Atul. Okay. Pravin is, no, Atul is here. Can you raise your hands in your camera? I can see you better. Atul, raise your hand. Abdul. Pravin is office manager. Él es el gerente de la oficina. Okay. ¿En Delhi o en Bombay? In Delhi or in Bombay. Open, please, microphone. Okay. But I cannot see the tools. Can you raise your hands or put your camera or press in the chat? Yes, like with the yellow, 3 yellow things. Delhi. Hello, Atul. Oh, he's Pravin. Yeah, hi. Hi, hello. Sorry, you both look similar. Okay. Okay, Ronald, so here is a person who will help you with all that you have in India. When is that? Hello, ma'am. How are you? Hello, namaste. Namaste, namaste. Abdul. Okay, thank you. My name is Praveen Rai. Praveen. Okay, Praveen Rai. Namaste. Great. Namaste, ma'am. Sorry for me to calling you Atul. Basically, he's my upline. Atul is my upline. All right. Thank you for the English. India is my home, and I live in Davan when baby. Wow, thank you. Okay. Welcome. Yes. Ronald, En septiembre estoy en Radas también en India. Please, I need to organize one webinar. Tell me who's the day and the hour for organize all my people and my sponsor, the Spain. Ronald, you are in the same group, just contact together, okay? Yes. Yes. Okay. Good. So you want a meeting? Yes, meeting. And happy people and nice Lenny and Magra, yeah. No. You can Bombay between yourself. and Uttarakhand. Happy people. You see? No, mira, Armand dice que estás en el mismo grupo que él, coge su nombre, coge su teléfono y contáctalo para ustedes mismos organizar esto. Okay, perfect. Right? Good. Namaste. I'm sending here my mobile number. You can contact me and I will help you. Great. Thank you. Thank you, Praveen. Okay, thank you. Okay. Thank you, sir. Yeah, the contact. Now you say it. Let's go for next question. Muchas gracias. Muchas Always gracias. welcome. Easy, right? If you ask, you get the answer. Yes, this is the good, the company for anyone. Manuel, ¿está por ahí? Manuel, where is Manuel? Que estás intentando buscar a Manuel F. Sánchez. Aquí está. Él es tu sponsor. Manuel, gracias.
Gracias. Hola. Ay, Hola, ay, ay, buena- espera. Other ¿Qué question. pasó? buenas noches a todos. Manuel, se fue Manuel. Buenas Yo noches a todos los sé que ponentes. Esta muchacha que acaba de hablar, estas dos muchachas, son de mi equipo y debido a ciertas dificultades que se han dado en la zona donde ella reside actualmente, de tormentas, de irse la corriente y demás, ella me comentó, como tú recuerdas, que hiciéramos esa gestión, pero hace unos días, pero después no hemos vuelto a tocar el tema. Yo estaba en ello hasta que me confirmara para hablar con este líder que hay en la India, que no recuerdo cómo se llama, ese que está Okay. aquí Serachero, a través Okay. de... Un momento, Manuel, no hay problema. Mira, eres parte de mi estructura y vamos a trabajar y yo voy a organizar esto, ¿ok? Para esta señora, pero este no es el momento para tratar Correcto, sí, esto, ¿vale? Vamos a así lo buscar. entiendo. Ok. Okay, Armand, no problem. You sorted. Who has a question that gives you some unclarity or some, well, ¿Quién tiene una pregunta que le provoca que no esté claro lo que está haciendo? A este tipo de pregunta es la que yo quiero responder. because I will repeat myself, you will not gonna succeed if you will not make the clarity in your head. Voy a repetirlo una vez más, porque ustedes no vais a tener éxito si no tenéis claro en vuestra propia mente lo que queréis hacer. Okay, I see that there are no questions. Everything should be fine, right? Ok, veo que no hay cuestiones, entonces todo debería de estar más o menos normal, ¿no? And then the last thing, write it down. Y la última cosa, escríbela, por favor. Financial freedom La independencia financiera equals igual choice. a tus objetivos. Financial freedom, that is the choice. La independencia financiera es un objetivo. It's not a plan. Es no un plan, It's not a dream. no es un sueño, It's not a hard work. es no un trabajo duro, It's not imagination. es no una imaginación, It is a choice. es un objetivo. Let me give you a bright example. Déjame hacerte un buen ejemplo. Put yourself Pon tu propia persona into the place. en un lugar. It's a very nice, hot, maybe it's like a beachside, maybe that is I don't know, maybe that is a hotel with, nice swimming pool. So some Un lugar bueno, con, por ejemplo, una playa, un lugar donde haga calor, o un hotel en una buena piscina. It's Ahí. very hot. Hace mucho calor. There is no food. No hay comida. But there is plenty of drink. Pero tienes toda la bebida que quieras. Okay? So you are having fun. Entonces tú tienes alegría. And then suddenly, y entonces después, you see that they are bringing a lot of food, like someone is bringing a lot of food, or there's a restaurant that you can eat. Ves a alguien que está trayendo mucha comida, o ves un restaurante donde tú puedes comer. And you are so starving so that you want to go eat as fast as possible. Y tú estás pensando que quieres ir a comer lo más rápido posible. But because you were on the beach and you were drinking plenty of water, you want to very badly go to toilet. Pero como tú estás en un lugar muy confortable, con mucha calor, y estás harto de beber agua, lo que te necesitas es ir al servicio. Everyone imagined this situation? ¿Ustedes podéis imaginaros esta situación? This is a choice. Este es un objetivo.
Go to the toilet or to the restaurant? Of course, like this is a choice. You know that you can eat later on, but now you need to toilet. Esto es una de tomar una decisión. Tú sabes que te estás muriendo de hambre, pero también necesitas ir al baño. Hay que And hacer... you will watch people who really, really badly want to go to toilet. They don't care about food. They don't care about wife who is shouting that, you know, you don't, they don't care about anything. They just focused on one thing. Créeme que cuando una persona quiere ir al baño, se olvida de la comida, de lo que diga otra persona, de si alguien está gritando, solo está enfocado en que necesita ver la puerta del baño. Even if there will be some, I don't know, suitcase full with the money and you need to dig it out, you need to do some activity, you will leave it and you will focus on the VC. Incluso aunque hubiese una caja de dinero y para coger esa caja de dinero tuvieses que hacer alguna actividad, tú vas a estar enfocado en ir al baño. So financial freedom is the same choice. La independencia financiera es la misma decisión. If you will create inside of you this necessity, this must, if you will create, you will reprogram your entire body, your brain, that you want to be financially free. No one, nobody, nothing gonna stop you. Si tú vas a estar siempre pidiéndote más a ti mismo, haciendo crecer tus necesidades, teniendo mayores objetivos, nadie va a poder pararte. Créeme, te digan lo que te diga. Si tú siempre estás pidiendo más. There will be direct line, there will be no obstacles, you will be running as fast as possible. Y créeme, será una línea continua. No habrá nada que te detenga. Solo si tú eres capaz de hacerte esto a ti mismo. You get it? ¿Se entiende? So I want you to understand that this is a choice. Financial freedom is a choice. Choose financial freedom. Then you will be able to live the lifestyle that you ever wished. Quiero que entiendas que la independencia financiera es una decisión y eres tú la única persona que puedes tomar esa decisión y alcanzar la vida que quieres obtener. And there's, guys, business in multi-level crowd investing, it will be just a tool. It will be just a source. Y chicos, el negocio en el multinivel crowd investing va a ser solo una herramienta. It will be something that will be driving you so badly. Es algo que te va a conducir a ti de alguna manera. That is all secret. Like these three simple things. Comfort zone equals money zone. Clarity is a power, because when you don't have anything that distracts you, you have a clarity what you want to achieve. And you just go there, you don't care about any opinions. Y son estas tres cosas de las que hemos hablado. Créeme que si tienes claras estas tres cosas y estas tres igualdades de las que hemos hablado, nadie te va a poder detener. Te va a dar igual de cualquier opinión de las personas. Y todo es porque tienes un objetivo claro y una decisión tomada. And now press in our chat 1, if you are choosing financial freedom. Ahora, escribe en el chat si tú vas a perseguir la independencia financiera. Great. Estupendo. So then who will do? ¿Quién va a hacer? These steps that Jose showed you. Lo que yo te enseñé antes, al principio. So Jose, he took what I said. José ha hecho lo que yo había dicho. Then he did a little work. Después hice un pequeño trabajo. He created one text, second, third, fourth, fifth, 10. He creado algunos textos del 1 al 10 a un 5.
Then he did that simple move, so he chose the person, he sent the message. Y una fácil decisión. Encontrar una persona, copiar el mensaje y mandarlo. How many 3 registrations? Yeah. And people still saying that there are no people. La gente aún sigue diciendo que no hay gente. Tony Robbins is always saying that you have to be resourceful to get everything that you want. Toda la gente, Tony Robbins siempre dice que tú tienes que obtener resultados de aquello que tú haces. Take a look on the people who are making business out of everything. They just create another coffee. They just create another, I don't know, on Instagram, there is like thousands of people who are making $1,000-$2,000 because they created followers. Like, I don't know what they do, but they are creating this and they are living that financial free lifestyle. Tú mira otras personas que hacen cualquier cosa, incluso crear un nuevo café o crear una aplicación dentro de otra propia aplicación, pero vivir su propio estilo de vida. I hope that Espero today que hoy you get these main pillars haya obtenido de aquí este pilar fundamental, not only in the theory but also in the practice, no en la teoría, sino utilizarlo en la práctica, and you will stretch yourself to get to the absolutely new level. y tú vas a presionarte a ti mismo a llegar al siguiente nivel. You have to be resourceful to get everything from nothing. Tú tienes que llegar a obtener un resultado desde la nada. Don't be ashamed or don't be shy to try new things. No tengas miedo a realizar algo nuevo. Trust me, there is a lot of things that you can create, and then you can try it, you can get results, and then you will be one of the main speaker about this topic. Créeme, hay muchísimas cosas que tú puedes desarrollar. Tantas cosas que si tú te desarrollas en algo muy bueno, será el principal orador de esa herramienta. Like Galina, so she created some system and then she was traveling to share this system with other leaders. Como Galina, que creó un sistema y viaja para enseñar este sistema a otras personas. And I know that all of you can do something. Y yo sé que todos vosotros podéis crear algo. That's how you will be recognized. Así es como van a ser ustedes reconocidos. I don't remember who was, I think Alena, she was the one of the person where we were in a London's office, we were sitting and then people said that, oh, there are no people. And she was going outside and doing opinion poll and she was having people. Yo recuerdo cuando Alena estábamos en la oficina de Inglaterra, al principio, cuando nos teníamos la gente, y estábamos todos sentados en la oficina y decíamos es que no teníamos personas suficientes. Y Alena creó una opinión pública, salió a la calle y empezó a darle estos papeles a la gente. And she can tell you that it was scary at the beginning, like probably she was shaking from inside. Y yo puedo decirte que ella estaba nerviosa y seguramente estaba tiritando dentro de su propio cuerpo. It was cold outside. Porque hacía frío afuera. But she overcame all this fear and she get the result. Pero ella siempre salía a realizar esta petición y ¿sabéis qué es lo que tuvo? Resultado. But other people were sitting in the office and saying, nobody's answering. Y otras personas estaban sentadas en la oficina al lado mío y decían, nadie me responde. So where are they today? ¿Dónde están hoy?
So find your uniqueness Entonces, encuentra tus necesidades within the company. And guys, you will get everything. en la compañía y créeme que tú vas a obtener todo lo que necesitas. Okay? ¿Ok? So I hope that every single week when we Espero, have trainings, espero que todas las semanas cuando tenemos este entrenamiento, Praveen, great. I didn't know that Alan is actually coaching you. felicidades a un socio que ha escrito que Alena lo está ayudando. Alan, how do you feel? Do you see like I used to be your coach, so now you are coaching someone? ¿Has visto, Elena, cómo te sientes después de que yo sea tu coach y que alguien te felicite por estar haciendo de coach para él? So write down the last thing. Escriban lo último que hablaremos hoy. This is a sentence. It sounds like this. Esto tiene este sentido. Now I will be talking a lot. Ahora voy a hablar mucho. Then you will be talking a lot. Después tú vas a hablar mucho. And I will keep myself quiet. Y voy a estar tranquilo. Because my aim Porque, Galina, aim en español. aim. Mi objetivo. ¿Cómo? Objetivo. Porque mi objetivo is to become useless for you. useless for you. To become Galina maybe is going to translate. It's open microphone. like to make myself no need for you. Yeah, to be useless for you. Sin necesidades, como porque comprende. Porque mi objetivo es hacer que tú no tengas necesidades. De mí. Es como yo no. Tú no me necesites. That's why I'm coaching you. Por eso estoy trabajando contigo. So everything that I'm giving to you, todo lo que te estoy dando, I'm aiming that you learn it. Yo quiero que tú lo aprendas. You implement it. Que lo implementes. You get one result, second, third, fourth, and 100 results. Que obtengas un resultado, venga otro resultado, un tercero, hasta 100 resultados mínimo. And then you, like Alena, is going and you are mentoring someone else. Para que tú llegues como está hoy Elena y pueda ser la mentor o mentora de otras personas. You become a trainer for someone. Que te conviertas en un entrenador para alguien. You become a coach for someone. Que te conviertas en un coach de alguien. This is the only way. Ese es el único camino. How I will be able to retire. ¿Cómo yo voy a ser capaz de dejar este trabajo? So when 26 people who still are here, cuando estas 26 personas que siguen en este seminario will be able to do everything that I'm doing,
sean capaces de hacer lo que yo estoy haciendo ahora mismo, I will go to the beach. entonces me iré a la playa. That's my aim. Ese es mi objetivo. Do you like it? ¿Te gusta? That's why let's start to do some practice, okay? Vamos a empezar a hacer alguna práctica. Armand, can I tell you something and you talk with your team, because this is all your team? Because I know it's so many people changing here and it's new, and I want you to tell if it's possible for you to how many people you change the life, like pass it in your structure, how many people you have the No. structure. I'm not gonna translate in Spanish. No, but really, like, I have so many people who are texting me and saying, "Thank you very much for changing my life." But honestly, I don't know if they want to say that, "Oh, you changed my life. I was doing this, and now I'm like living different lifestyle where I changed." Like Galina, so she, I remember, so she called me and she said, "Armand, I quit my job." Alena called me and she said, "Armand, I quit my job." Annette called me and she said, "Armand, they fired me." Yo, porque le he preguntado que si él quiere decir a cuántas personas ha cambiado la vida, porque yo sé que Armand tiene millones de personas, y él ha dicho que no nos va a decir cuánta gente tiene en su estructura, pero que te puede compartir las historias de Alena, Galina o Annette, personas que él recuerda exactamente el día que le han llamado y le han dicho, ¿sabes qué? Que he dejado mi trabajo. Yes, and Alan, you're absolutely right. Like for me, your success, that is more valuable than $1 million in my additional million in my bank account. It's Para mí, créeme que tu éxito es más valioso ahora mismo que poner $1 millón más en mi cuenta. That's what satisfies me. That's why I'm staying for 12, 1, 2 o'clock and midnight or at night, and even sometimes till the 4 o'clock in the morning, and I'm working. Y eso me satisface. ¿Por qué cree que me llevo con usted aquí a veces hasta las 2 o 1 de la noche? Porque me satisface. Yes. And when you will be doing the same, when you will change, when you will touch people's lives, that will be the biggest value. Y cuando tú ayudes a cambiar la vida de otras personas, créeme que ese será el mayor de los valores. So I can see that Galina and Alena remember. Ahora veo las caras de Galina y Alena que están recordando. But it's good to know where you've been, and it's good to recognize where you are today. And it's great to know that your future looks bright. Ajá, and it's true. Es bueno que tú veas dónde estás ahora mismo y que sepas que puedes cambiar y dónde tu objetivo puede quedar. So that's why I hope, guys, we are on the same mission. Espero, chicos, que todos estemos en la misma misión. And trust me, that I kept as a cherry on the cake. Y créeme que esto es como poner una moneda en una caja. Please stop recording. Por favor, deja de grabar.